El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Hoy que celebramos las primeras vísperas de los santos Justo y Pastor, patronos de esta ciudad, como sobre ellos poco se puede decir, más allá de que fueron mártires, y ya lo hemos dicho en otros sermones, pues pensaba en el sermón mostrar un poco cómo era la Iglesia en esa época de la persecución de Diocleciano. La Iglesia, porque la Iglesia en España, la verdad es que tenemos pocas cosas que decir, más que los cánones de Elvira y poco más. Pero mirando sobre este tema, encontré un libro que se titulaba La vida de un monasterio femenino en Egipto, en el siglo IV. Y dije, este tema les va a interesar a las monjas mías. Cómo era la vida en un monasterio femenino en el siglo IV en el Alto Egipto. La verdad es que es un libro muy interesante. Lo publicó la Universidad de Oxford y se han conservado la regla y las cartas del superior del monasterio, porque el monasterio era un monasterio doble. Tenía una parte masculina y una parte femenina. Los dos vivían separados, pero los dos formaban una unidad. En lo económico, en ayudarse con los alimentos y otras cosas que producían los monjes, y al revés, los monjes beneficiarse de la actividad de las religiosas, que así como los monjes tenían una gran variedad de oficios, las monjas, sin embargo, se dedicaban prácticamente en exclusiva a todo lo textil. Estamos hablando de un monasterio en el siglo IV y en una zona que no es la del Egipto que todo el mundo se imagina de las películas, sino ya mucho más arriba en el Nilo. Estamos hablando de un monasterio muy grande. En monjes había 2000 y en monjas 1800. Bueno, vamos a ir diciendo algunos detalles que son interesantes. Se levantaban hora y media antes del amanecer y antes de ponerse a trabajar oraban personalmente y tenían una oración juntas. Cuando oraban, incluso a solas, eso también requería un cierto esfuerzo físico porque hacían continuas inclinaciones. Después la idea era trabajar orando incesantemente, muchas veces recitando versículos de la Escritura. No desayunaban. Tanto los monjes como las monjas no comían antes de ir al trabajo, y eso que ellos iban a veces a trabajar al campo, sino que se tomaba una única gran comida a las 3 de la tarde, probablemente algo también por la noche, pero en general era la comida de las 3 de la tarde
la comida fuerte y casi única. El trabajo, estamos hablando de Egipto y además del Egipto del sur, donde hace un calor abrasador. El trabajo acababa a las 3 de la tarde y esa hora el calor es muy intenso, con lo cual ya a partir de ese momento se dedicaban solo a la oración. Comían solo pan y vegetales. La puerta del refectorio no se cerraba para que entraran los que por el trabajo tenían que llegar más tarde. Había una gran cantidad de trabajos y entonces por verdadera necesidad algunos tenían que llegar más tarde. Había un servicio religioso compuesto esencialmente de salmos al comienzo del día antes de ir a trabajar y otro antes de la comida. A veces había vigilias nocturnas. El monje tenía esos oficios religiosos, pero la idea era continuamente en la presencia de Dios, orando sin cesar, la oración incesante. La misa, casi con total seguridad, era solo dominical, antes de la hora de la comida, en ayunas. Fuera de estas cosas que he dicho, solamente había, pero no de forma diaria, algunos momentos en que recibían enseñanzas y las celebraciones de funerales, sin misa. Las túnicas no eran precisamente parecidas a las que estamos acostumbrados a ver en la Edad Media. Los hábitos. El hábito era simplemente una túnica y una cosa que para nuestra mentalidad pues puede sorprender es que estaban muy ornamentadas. Muy ornamentadas no, que tenían ornamentos, bien de franjas, bien de colores. Los pueblos antiguos les gustaban mucho los colores y curiosamente había monjes y monjas con colores y estas franjas decorativas. En las celdas había 2 en cada celda. Por supuesto, tanto la oración común como la comida, como el trabajo, se hacía en común. Cuando se entraba al monasterio, se hacían 2 cosas: renunciar a las posesiones, se podían dejar a un familiar, y el juramento. Se nos ha conservado el texto que hacían al pasar de novicios ya a monjes. Y el juramento era este: en la presencia de Dios, en su santo lugar, confirmo lo que he hablado y testificado con mi boca, que no ensuciaré mi cuerpo de ningún modo, que no robaré, que no daré falso testimonio, que no mentiré, que no haré secretamente nada engañoso. Si transgredo lo que estoy de acuerdo en hacer, no veré el reino del cielo. No entraré a Dios en cuya presencia he establecido mi juramento, el cual destruirá mi alma y mi cuerpo en la fiera gehenna, porque he transgredido el juramento que he establecido. Esa es una fórmula del siglo IV para pasar de novicio a monje. Si estaban enfermos y había una enfermería, se les daba un poco de aceite para mojar su pan y vino y algunas otras cosas más que ya no se precisan. No estaba permitido que los superiores llevaran ningún distintivo. La comunidad de hombres estaba al borde del desierto. Sin embargo, las mujeres, sus casas, estaban dentro de un pueblo, con lo cual eran un monasterio, el monasterio blanco, así se llamaba. Había otro muy famoso en Egipto que era el monasterio rojo, pero era un monasterio doble, pero en el que había distancia entre las casas de los monjes y de las monjas. Como he dicho, formaban una unidad porque
la comida, la leche, tantas cosas iban de un monasterio a otro, con la ropa de uno se vestían los otros, se sacaban un beneficio. Había castigos. Uno de ellos era retornar al estado de novicio. Pero también había castigos corporales. Se golpeaba con una vara. A veces se daban en la celda, pero muchas veces eran públicos, en la puerta de entrada a la comunidad. Este pequeño hecho nos debe dar a entender que es verdad que la etapa de los monjes del desierto fue una etapa gloriosa, una etapa de un ascetismo casi inimitable por la dureza que llevaban. Eran los fundamentos del monacato, lo mismo que la Iglesia tuvo sus fundamentos en los apóstoles, grandes piedras, también el monacato tuvo unas piedras magníficas, poderosas, en los monjes del desierto. Pero el hecho de que hubiera este tipo de castigos, incluso físicos, demuestra que no todo era perfecto, ni mucho menos. Al ver la correspondencia de San Shenuta, vemos que hubo bastantes conflictos internos, sobre todo de él con el monasterio de las religiosas. Shenuta construyó una casa fuera de las vallas del monasterio para aquellos que estaban aguardando para entrar ya como monjes. El monasterio tenía una valla alrededor. La separación en un lugar tan amplio, llano, y estaba marcado entre fuera y dentro por esa valla. Se han conservado algunos monasterios así hasta nuestros días en Egipto. La apariencia que tiene este monasterio, porque sobre todo un edificio ha quedado, es muy egipcia. El monasterio era un gran rectángulo de paredes inclinadas y 2 niveles de altura. Incluso de lejos hasta podría parecer un tipo concreto de templo egipcio, solo que muy amplio y muy sencillo. Pero hasta nuestros días una parte ha continuado. El jefe de los monjes se llamaba archimandrita. Esta es una denominación que ha continuado hasta nuestros días. La puerta de este monasterio se abría a los habitantes del pueblo cada tarde del sábado, porque muchas gentes de los que vivían en ese pueblo y de gente que venía de lejos querían escuchar las vísperas e incluso se quedaban toda la noche en oración algunos. Cuando digo que venían algunos, según los textos, a veces eran miles los que venían a escuchar esas vísperas. Al día siguiente participaban de la celebración de la misa y después de la misa eran invitados la gente del pueblo que estaba allí en la iglesia a compartir una comida que preparaban y servían los monjes. Shenuta usaba esa presencia en la misa y después en la comida para hablarles de la fe cristiana. No todos todavía eran cristianos. El monasterio también tenía una función de dar de comer a los hambrientos, vestir a los desnudos. En esa época la ropa era cara, había que hacerla puntada a puntada, y todo el monasterio femenino estaba dedicado a lo textil. Vestir al desnudo era muchísimo más caro que darles de comer. Y también les daban techo a aquellos que no tenían casa. Las escuelas que había para enseñar cosas a los monjes estaban abiertos también a los habitantes de las vecindades. Y también los médicos que había en el monasterio, porque habían sido médicos que se habían vuelto monjes, no solamente ayudaban
a ellos, sino también a los que llamaban a la puerta del monasterio, familias, etc. Shenuta vivió 118 años, 66 años estuvo ejerciendo su paternidad sobre este monasterio. Los dos problemas que más va a tener que afrontar este santo, que era un grandísimo santo, aunque también parece, por las cosas que he leído, un poquito cascarrabias, pero era un gran santo, eso no hay ninguna duda, es que a veces había ciertos favoritismos. Por ejemplo, en la comida había algunas monjas que daban mejores raciones a las que ellas querían en la bandeja y otras menos. Otro problema también que tiene mucha extensión en el tiempo de Shenuta es que, claro, habiendo una gran comida al día solamente y un poco antes de acostarse, pues a veces tenían la tentación de coger un poco más de comida. El tema de la comida es algo que ocupa bastante tiempo en los escritos. Bueno, esto es lo que sabemos, lo que he logrado sacar del libro que tenía ante mis ojos. Por lo menos nos hemos asomado a cómo era una de esas primitivas comunidades cenobíticas. Al principio, los eremitas se iban solos, pero después ya estaban formando grupos, aunque cada uno viviera a solas en una gruta o en una cabaña, muy sencilla. No había a veces tantas grutas porque se formaron grupos muy grandes de cientos y cientos de eremitas, y el paso siguiente, como hemos visto en este siglo IV, son estas comunidades que se hicieron muy grandes, que eran muy ascéticas, pero en las que a veces, por los problemas que tienen, vemos que hay gente que se ha metido sin el fervor tan grande que podían tener otros. Esta época es para ser admirada en todo lo que tiene de ejemplar. Y todos los monjes y monjas siempre han mirado a esta época tratando de imitar. Pero al mismo tiempo, esas virtudes se han seguido dando a lo largo de toda la Iglesia. Desde luego tenía que ser un espectáculo tan precioso ver una iglesia con 2000 monjes cantando los salmos, haciendo sus liturgias, en iglesias al principio muy sencillas, pero grandes, que no es de extrañar que la gente quisiera ir a ver esta adoración de Dios de hombres santos, hombres como Shenuta, que además hicieron milagros. Pero es cierto que después Dios, que había suscitado, como en la naturaleza, los grandes dinosaurios, Dios suscitó grupitos más pequeños, más familiares, grupitos en que se viviera pues más como en la Sagrada Familia. Las dos formas de monacato continúan hasta nuestros días, las grandes, inmensas abadías de más de 100 monjes, benedictinas, por ejemplo, y después otras casas que recuerdan más la sencillez de un pequeño palomar. Pero todos los monjes y monjas, viendo la vida de los otros, se benefician, aprenden algo, alaban a Dios por haber creado la grandeza del monacato. Que todos nosotros nos demos cuenta de qué gran regalo es y cómo la labor de las religiosas va mucho más allá de sus almas, aunque no lo veamos. Como toda la Iglesia tiene que estar agradecida a cada una de las monjas cuyo trabajo es la oración incesante para bien de toda la Iglesia.